Soy espada del Señor, un mensaje al corazón para todo aquel dispuesto a caminar con el amor. Mi espada es un pincel, mi escudo es el sol y mi luz es el Cristo, vivo en mi corazón. Por eso hoy quiero escribir, dibujando mi sentir que brota como manantial y aliento de resurrección. Yo soy batiendo mis alas, palpitando mi ser, corazón y pincel, pintando hoy, batiendo mis alas, palpitando. Hola, muy buenos días de vuelta nuevamente. Bueno, estamos acá de vuelta porque nos acabamos de enterar que tuvimos un problema con el audio. No nos dimos cuenta que el audio estaba saliendo mal, no quedó grabado bien, así que bueno, acá estamos. Buen día nuevamente, corazón y pincel. Acá estamos, bueno, vamos a hacer de vuelta el programa en vivo para que después también quede grabado tanto en la red de TikTok como en la de YouTube. Así que bueno, hola Anita. Hola, muy buenas tardes ya, que son las 12:30. Así es, tuvimos una pequeña falla técnica, pero bueno, pasa a veces con esta tecnología. Así que vamos a transmitir de nuevo este programa para que se pueda quedar registrado el mensaje de estas dos parábolas. Hoy vamos a hablar sobre dos parábolas. Una que se llama la del sembrador, que está en Mateo 13:1-9, y la del buen pastor en Juan 17:18. Así que bienvenidos, y como podrán ver, aquí en la mesa tenemos un nuevo logo de corazón y pincel, que bueno, ahí ya les dejo a Marce para que les explique todos los detalles que tiene. Bueno, acá estamos con el nuevo logo de corazón y pincel, hecho por José, por Wilde Design 3D. Es un amigo José que hace todas estas bellezas de 3D, le tiré una idea de corazón y pincel, de lo que más o menos quería, y bueno, y terminó haciéndome esta belleza, que es el logo de corazón y pincel, mi mano derecha, teniendo el corazón del Padre, nuestro corazón, y esa espada convertida en pincel, que está aquí, y bueno, esta mano sostenida también de un árbol, y estos hongos que representan esa comunicación interna que hay debajo de la tierra, justamente, entre los árboles, entre sí, entre el mycelium, que es un hongo que comunica entre raíces, árboles a distancia, donde se comunican entre ellos por falta de alimento, por si un árbol está enfermo, digamos, la conexión es impresionante, y es también la que tenemos nosotros, pero como esta humanidad está como perdida en el rumbo, ha desconectado esa conexión interna que tenemos entre los seres humanos. Pero estos árboles nos están mostrando que justamente esa comunicación existe, está y tiene que volver entre nosotros. Así que gracias José, gracias a Wilde de Zinc 3D por brindarnos esta hermosura plasmada acá en el diseño de 3D. Ani. Y gracias a José de Radio 33 TV, son dos Joses, y gracias a todos los seguidores que siempre están allí atentos. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestra primer parábola, que se llama la del sembrador, que está en Mateo 13:1-9. Ahí, José, ¿me puedes ayudar con el cuadro, por favor, la primera imagen, mientras voy leyendo la parábola? Esa es. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha gente, y brotó
pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, primero compartirles que los apóstoles le preguntaban a Jesús por qué Él les hablaba en parábolas. Y Jesús les decía de que en una parte también del mismo versículo de Mateo 13:11 dice, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyen no oyen, ni entienden. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Entonces, por eso es que Jesús les hablaba en parábolas a las personas a veces. En algunas ocasiones sí daba enseñanzas directas, pero algunas veces hablaba era en parábolas porque eran mensajes cifrados, mensajes en los que estaba como dando como claves de la vida eterna, de leyes, de mecanismos para nuestro ser, que son esos misterios que solo son dados a los hijos de la luz, a los hijos de Él, a sus ovejas, porque Él es el pastor, que ya lo vamos a ver en la otra parábola. Entonces es por eso que Jesús hablaba así, para que solo sus hijos comprendieran y entendieran. Y la primer parte de esta parábola dice que cayó una semilla junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Son estas personas que recibieron ese conocimiento, recibieron estas enseñanzas, esta sabiduría, pero no cayeron en tierra. Cayeron en un camino donde no hay alimento, donde no tienen cómo germinar. Y vinieron las aves y se la comieron. Llega todo lo del mundo afuera, todo el materialismo de afuera, todas las ansias de poder y ganas de más dinero, y se roba el poco mensaje de pronto de conocimiento, de luz, de enseñanzas, de espíritu que haya escuchado esa persona, pues desaparece porque se lo lleva, prefiere más las cosas que le ofrece el mundo afuera, las ansias de poder y de dinero, por ejemplo. Marce. Sí, así como lo estaba diciendo Anita, a lo primero sus apóstoles les preguntaban, ¿no? Porque Él les hablaba en parábolas. Entonces, cuando uno entiende que las parábolas son un mensaje cifrado, un mensaje ahí encriptado, era para que lo escucharan los corazones realmente que son de la raíz de la luz, que son de la creación del Padre, y no los que no lo son. Entonces, los que no lo son, sí lo escuchaban con sus oídos, pero como estamos acostumbrados a decir, le entraba por una oreja y le salía por la otra. No lo lograban introducir a su corazón, porque, digamos, los que son del Padre escuchan la voz del Padre y oyen. En cambio, los que no lo son, no la oían con sus oídos del mundo, pero no la registraban con su corazón. Y una parte cayó en el camino, dice, ¿no? La parábola. Una parte fue caída en el camino. Es cuando escuchan con sus oídos, pero no lo escuchan con su corazón y no lo profundizan con él. Es decir, que escuchan de una manera superficial el verdadero mensaje. Escuchan las palabras, pero no escuchan el mensaje realmente que hay cifrado en eso que Jesús les decía en las parábolas. No llegaban a digerirlo con su corazón, no llegaban a masticarlo con los dientes de la sabiduría, con esa posibilidad que el Padre nos entrega de masticar con verdad y conocimiento todo ese conocimiento que viene de ahí, de ese fondo en el cual hoy nos está acompañando, ese fondo universo, ese fondo lleno de estrellas, lleno de planetas, lleno de vida, del cual la creación del Padre viene, y no de toda esa falsa teoría como lo hemos mostrado en programas anteriores, donde la profecía de Parravicini dice que la teoría de Darwin dejará de ser.
Es decir, que el hombre sabrá que no viene de ningún mono, de ningún Big Bang, ni ningún nada que han manipulado y mentido. Sabrá que el hombre viene de ahí, de ese fondo que nos acompaña hoy, de esas estrellas, de ese universo, de esa luz, de esa raíz, luz de creación del Padre. Entonces, cuando uno tiene esa raíz en el corazón, por más tapada que esté por el mundo, por más manipulada que esté por esta invasión, el corazón escucha. Y el corazón es como que por dentro nuestro empieza tic, 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 al golpear la puerta diciendo, acá estoy, hablen conmigo, dejen de caminar tanto en el mundo y adéntrense un poco y hablen conmigo, que acá está la verdad. Y la verdad late en su corazón. La verdad está viva en el pecho de cada uno. Ani. Y la otra parte de la parábola que nos enseña dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol y se quemó. Entonces aquí podemos reflexionar de que en algunas ocasiones nosotros, y hay muchas personas en las que escuchan esta verdad y escuchan mensajes hacia su espíritu y tal vez en algún momento los escuchen y por poco tiempo les llegue alguna información para su vida y les sirva. Pero como siempre hemos compartido en algunos momentos, nosotros, esta humanidad, le asusta poder conocer cosas desconocidas. Es más fácil rechazar que comprobar. Entonces, les sirve por poco tiempo, pero como no se adentran en su ser, en ese conocimiento, en esa sabiduría de hacerlo, de conocer más profundamente sobre su espíritu, cuando les pasa alguna situación dura, difícil de lo cotidiano, por ejemplo, que no les hace falta para pagar el alquiler, que tengan poca comida, que estén necesitando algo para sus hijos, y eso los desequilibra y los pone en una situación de angustia y se olvidan del conocimiento que aprendieron, se olvidan de las herramientas que les llegó para su ser, para su espíritu, que ese es el alimento verdadero que les ayuda a resolver las situaciones de la vida cotidiana. Entonces, se olvidan y cuando llegan estas dificultades, pues los entristece, no saben cómo resolver ni cómo salir de esa situación. Es lo que dice que se quema este conocimiento, esa semilla, se les desaparece en su corazón porque no lo practican y no hace raíz, entonces esa semilla se seca. Marce. Y parte cayó sobre las piedras, crecieron rápido, pero cuando salió el sol se quemaron. Son esas personas que el conocimiento les llega, pero no se le profundiza, queda ahí en la cabeza, queda ahí, apenas enganchadita de la cabeza, en un pensamiento mundano y fácil de manipular, fácil de llenarlo con otro pensamiento mundano y así sucesivamente, y van sacando eso que en su momento, ese conocimiento de luz que en su momento les llegó, porque su raíz no era profunda, su raíz quedó acá, no entró al corazón. Entonces, todo eso, por más bonito que haya sido lo que le enseñaron y todo, no llega a generar en él ese movimiento, esa fuerza, no hace que esa fe, esa fuerza de espíritu en él sea grande, crezca más, porque las raíces no llegan al corazón. Entonces, esa persona enseguida es manipulada, un pensamiento por otro, y enseguida hacen como, una vez lo habíamos hablado, ¿te acordás, Dani? El agua del olvido, esa agua del olvido que le dieron de tomar a la humanidad para que se olvide enseguida de las cosas que realmente son importantes para nosotros. Se olviden enseguida de las cosas que son realmente fundamentales. Pero sí,
hace de que llenemos la cabeza, perdón lo que voy a decir, ¿no?, constantemente de boludeces, y sea eso lo que nos quede realmente grabado, y no la esencia de luz que realmente somos, esa esencia que hoy nos acompaña de fondo. Entonces, claro, creció, pero cuando salió el sol, cuando salió la verdad, no se sostuvo, se quemó. ¿Por qué? Porque no había verdad en él, porque él por un trabajo tal vez muy superficial en su vida, no generó ese espacio dentro de su corazón para que esa semilla se germine, forme sus raíces, se aferren a ese corazón, a ese terreno, y de ahí nazca esa planta de ese fruto, y ese fruto de alimento a los demás. Ani. Y las dos últimas partes que habla esta parábola, dice una parte cayó en espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Tengan en cuenta esta, unos espinos ahogaron la semilla. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. En algunas ocasiones también nosotros hemos caído aquí, en el que nos llena nuestra boca, nosotros llenamos nuestra boca de chismes, de habladurías, de ir en contra de lo que hemos escuchado que es desconocido, pero como nos asusta, nos da miedo, entonces empezamos a rechazar, empezamos a hablar mal, que eso no existe, que eso es mentira, que tal vez es de religiones, que es misticismo, bueno, cualquier cantidad de cosas que a veces escuchamos. Son esos espinos que no dejan de que la semilla florezca, que la semilla crezca y germine, porque le llenan tanto la cabeza de malos pensamientos, de habladurías, de hacerle creer que lo que está escuchando que es sano para su ser es puro misterio, es puro misticismo, o que es mentira, o que no existe, o que es una religión más. Entonces se pierde esa sabiduría que ha recibido. Pero hay aquellos que hacen caso omiso a todo lo que los demás le critiquen o se vayan en contra. Hay aquellos de que no le tienen miedo a lo desconocido y deciden más bien investigar, profundizar más en lo que están recibiendo, comprobar con de lo que están escuchando que es verdad, que les sirve a su ser, porque en su corazón resuena toda esa sabiduría y ese conocimiento que están escuchando, el que están aprendiendo, que nunca antes en ninguna escuela o universidad, en ninguna parte afuera nos entrega esta sabiduría y este conocimiento. Entonces, estos son los que son la buena tierra en la que esta semilla crece y germina y hace raíz. Es porque son aquellos que deciden conocer más a profundidad sobre su espíritu, deciden conocer más su ser, adentrarse más en lo profundo de su corazón para conocer esos misterios y ese ser que están allí en nuestro corazón. Deciden conocer más sobre esos misterios del reino de los cielos para cada uno de nosotros. Marce. Y sí, esa semilla que cayeron sobre espinos y se ahogaron. Entonces, ahí también nos puede acompañar José con unas imágenes también de las otras pinturas. Entonces, ahí se ahogan. Por más hermoso que sea lo que hayan recibido, se ahogan por las tentaciones del mundo, se ahogan porque a esas personas en su balanza interior, por así decir, les pesa más el tener que el ser, le pesa más lo material que lo espiritual. Entonces se ahogan, se terminan ahogando con ese mundo que abre, por así decir, sus canillas de aguas podridas, de mentiras,
de engaños, de falsedades, de falsas doctrinas, de adoraciones a miles y miles de dioses con colores y formas diferentes, mientras que la semilla que cayó en la buena tierra, que cayó en el buen corazón, sabe hoy que dioses en este mundo hay muchísimos, pero Padre Eterno, el Creador del todo, hay uno solo. Padre Eterno, el Padre del vástago, hay uno solo. Padre Eterno, el Padre del Cristo, es uno solo. Y el Cristo en Jesús fue quien bajó a nuestro planeta a enseñarnos. Y una de esas formas de enseñarnos era justamente esta, las parábolas. Las parábolas con sus cifrados, con sus mensajes de luz, que solo serán para los que tengan esa luz en su corazón y puedan descifrarla con ella. Tal vez hoy por hoy esta humanidad, les puedo decir que en su mayoría tienen luz en su corazón, pero están tapadas por los vicios del mundo, por ese mundo de mentira en el cual vivimos. Y ahí en una de las imágenes muestro ese corazón, con esa mano que sale a sembrar una semilla de luz. Y lo siembra en el medio del desierto, pero como les digo recién, en ese desierto hay mucha gente que tiene luz por dentro, pero se dejó morir por las mentiras del mundo. Pero si esa semilla de luz, ellos permiten que realmente entre en su corazón y ellos se disponen a hacer ese trabajo arduo que nos enseña Juan el Bautista, el arrepentimiento, y logran en su trabajo interior que lo que reina ahí sea el amor, eso florece, eso crece, como lo muestra ahí esas mariposas que representan la mutación, que representan el matar el viejo hombre del mundo y nacer de vuelta. Y del otro lado tenemos esa semilla LPAE, la semilla humanidad, que fue sembrada por las 4 razas matrices que nos custodian. Esa semilla Pijeradam, que es él y ella, la ley de la creación, él y ella. Y no es un Adán que le manipularon una costilla y de ahí formaron una Eva. No, eso es parte de la manipulación ilógica, que no tiene sentido, que no encaja. Como digo siempre, un cuadrado no encaja dentro de un triángulo. No hay forma de que encaje, porque somos semillas, Pijeradán. Él y ella, el Padre, nos creó para ese paraíso, como muestra esa pintura, que después de la unión de ellos dos en forma de árboles, en la copa del árbol se forma esa nueva vida, ese niño tocando la trompeta. Entonces, ahí está ese paraíso, ese par que el Padre hizo para la continuidad de la vida, y es esa semilla que entró en esa buena tierra, que entró en ese corazón de luz y dio frutos a 30, a 90, a millones, a miles de millones, y ese es el trabajo humilde que desde Corazón y Pincel tratamos de hacer. Sembrar estas semillas de conciencia en cada uno de los corazones para que el corazón que se sienta identificado con estas cosas que nosotros les podemos decir empiece a ser raíz de luz en su propia vida. Ani. Y estas personas que la semilla cayó en buena tierra son los que escuchan la voz de su corazón, son las que han escuchado la voz del Padre cuando los ha llevado y los ha inspirado para que busquen más de su espíritu y de su ser. Y es por eso que traemos la segunda parábola, la del buen pastor. Son aquellas ovejitas que escuchan la voz del buen pastor. Es esa buena tierra donde cayó la buena semilla. Esta está en Juan 10, 7, 18. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia. Yo soy el pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, estas ovejas son a las que el Padre le plació dar la vida, poner su propia vida en nuestro corazón. Nos da el alimento de agua viva, nos da el sustento para que nosotros podamos germinar como esas semillas que caen en buena tierra, para que nosotros podamos conocer realmente de dónde venimos, para que podamos darnos cuenta cuál es la verdadera historia de esta humanidad, que bueno, en algún momento vamos a traer otro programa que nos va a enseñar sobre los días de creación, cuál es la verdadera historia de nosotros. Cómo entonces este buen pastor siempre nos está sustentando, siempre nos está cuidando, siempre está ahí a lo que nosotros necesitemos en nuestra vida cotidiana, si necesitamos la comida para este cuerpo, si necesitamos el vestido, si necesitamos un par de zapatos, aún nos da el sustento, por ejemplo, para nosotros, nos da el medio de sustentarnos para que podamos traer todas estas cosas, adquirir, tener el dinero para poder tener cómo llegar a estos medios, a estos equipos de comunicación y poderles transmitir a ustedes estos mensajes. Nos da el sustento de todo lo que necesitemos, Él ya lo sabe, pero sobre todo nos sostiene en nuestro espíritu, porque así como ven esa imagen que está de fondo, ese universo hermoso, es ese vientre de luz donde nosotros venimos, desde una preexistencia, nacimos, nos pensó el Padre y hoy nos manifiesta en este mundo, en esta tierra como humanidad, porque somos la manifestación de su luz, somos su pensamiento y así el Cristo entonces en nosotros está en nuestro corazón para que este ladrón del que dice la parábola, que el que vino antes de él, o sea, cuando Jesús vino a caminar con nosotros, el que vino a esta tierra antes que él es un ladrón y solo viene para hurtar y matar, solo viene para dañar a esta humanidad, solo viene para destruir a este planeta, solo viene para quitarnos esa semilla que está en nuestro corazón, que es de luz, esta raíz de verbo que está en nuestro corazón, viene a robárnosla, trata de robárnosla y de quitárnosla, pero no puede, porque es una fuente de luz nuestro corazón, el Cristo está ahí, siempre resguardándonos y protegiéndonos y sobre todo alimentándonos para que nosotros podamos llegar a ser como Él, podamos llegar a ser esos Cristos caminando como Él nos lo enseñó, porque por eso vino Jesús a caminar entre nosotros, a enseñarnos que somos Cristos como Él, que todo lo que Él es, también somos nosotros. Se lo dijo a los apóstoles, porque se maravillaban al verlo sanar, al verlo sacar demonios de otras personas. Tantas cosas se maravillaban y Él les decía, ¿por qué se maravillan? Si cosas mayores de las que yo he hecho, ustedes van a hacer. Si Jesús les decía eso, entonces,
cuál es esa clase de ser que habita en nuestro corazón y que está con nosotros. Ahí está la buena tierra, que nosotros profundicemos y conozcamos más sobre nosotros. Marce. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo soy el buen pastor. Y si uno se pone a analizar un poco más profundo, ¿cuántos lobos vestidos de corderos han pasado por nuestras vidas, nuestras encarnaciones? ¿Cuántos falsos pastores que decían arrear las ovejas al buen camino lo llevaban al camino de la perdición, lo llevaron a la puerta ancha de la perdición? Una puerta ancha que es como un camaleón, que se disfraza de muchas cosas, de muchos colores, de muchas formas. Se disfraza de templo hecho de piedra por mano de hombre. Pero Jesús dijo que todo eso iba a caer piedra sobre piedra. Porque Él al tercer día, al resucitar, mostró que Él era el templo y que somos nosotros. Si logramos gestar ese Cristo vivo en nuestros corazones, si logramos ser esos hombres Jesús caminando en el planeta. Ese es mi pastor. Y yo humildemente escucho su voz y lo sigo. Escucho su verdad y lo sigo. Y no pasa por cómo el mundo elige a quién seguir. Porque hoy por hoy parece que seguir a alguien representa una ranura. ¿Por qué digo eso? Porque hoy por hoy seguir a alguien representa cuánto me das para que yo te siga. Y eso no es la enseñanza de Cristo. Esa no es la luz. Yo te sigo porque te siento en el corazón. Yo sé que tú eres mi pastor porque lo que tú dejaste sembrado en mi corazón, hoy por hoy en esta encarnación, con este conocimiento, lo estoy volviendo a despertar. Estoy escuchando tu voz en lo más profundo de mi corazón. No la estoy escuchando solo con las orejas que tengo pegada en mi cabeza. La escucho con los oídos de mi corazón. Lo escucho con la verdad que retumba dentro de mi corazón cada vez que la escucho. Así como también las rechazo a las mentiras cuando las escucho y se suena esa mentira que en ellas hay. Porque a medida que uno se va convirtiendo en esa lucha, en esa verdad, todo lo que verdad no sea empieza a rebotar en nosotros. No empieza a, digamos, como que uno empieza a blindarse y a no permitir que esas mentiras empiecen a hacer raíz en nosotros y nos dañen, nos ensucien, nos maltraten y nos convirtamos en las comidas de esos demonios. Yo soy ese pastor que vine a buscar a mis ovejas, pero también abre su corazón y abre el abanico para que otras ovejas que no son de su redil también los escuchen y se atrevan a romper todas esas estructuras mentales que tienen. Esas estructuras que quedan ahí, como hablábamos hoy en la parábola de la semilla que cae sobre la piedra, quedan ahí en la parte superficial del pensamiento, pero no entran en la parte profunda de la raíz luz que hay en su corazón. Entonces se pierden, se desvían del camino y no son capaces de aprovechar la verdad que de muchas maneras el Padre Eterno nos ha enviado, en parábolas, en profecías, en tantos profetas que vinieron a dejar sembrado este conocimiento. Entonces,
Ese pastor es uno solo. Ese pastor es el Cristo, es Jesús, que vino a buscar a sus ovejas perdidas, vino a mostrarle el camino, la verdad y la vida, para que cada uno empecemos a caminar ese camino de verdad y vida eterna y volvamos a nuestro único y verdadero pastor, el Cristo Jesús. Ani. Así es, Jesús nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo Él es el camino para nosotros lograr la supervivencia eterna y poder resucitar. Y vamos a unas imágenes, puede ser, que teníamos ahí para mostrar, José. A unas imágenes ahí en unos cuadritos chiquitos para terminar de cerrar esta idea. La otra puede ser. Ahí está. Esa imagen muestra justamente, ¿no? Cómo el mundo nos llevó a ese tablero de ajedrez, a ese mundo de manipulación que nos mueve como piezas y nos llevaba de un lado para otro. Pero ese hombre universal se para, camina, porque sabe que ese camino del mundo de perdición no es el de él. Y empieza a caminar un camino distinto, un camino recto. Es ese hombre que muestra ahí esa imagen, ese hombre universal, que se saca a ese hombre de mundo que tiene un código de barra. Y ya no es manejado por esa mano de esa invasión, que nos mueve como una pieza de un lado para otro. Así que esa es la oveja que empieza a escuchar a su verdadero pastor en el corazón. Ani. Bueno, y como el tiempo se nos está acortando, tenemos nuestra sección de mate, corazón y café ahora, pero contarles que, bueno, así como les mostrábamos ahorita, tenemos un video que mostrarles de lo que nosotros hacemos, las artesanías que hacemos, que es con esto nosotros nos sustentamos y ganamos el recurso para poder traerle todas estas cosas para ustedes, para poder compartirles todo el conocimiento que nosotros hemos aprendido, compartírselos a ustedes, pero ya saben que en este mundo todo cuesta. Entonces, tenemos una estrategia para poder ganar el recurso y bueno, se los vamos a mostrar en este videíto para que conozcan todas las artesanías que hacemos. Y sin antes, bueno, agradecer a José, gracias para que nos escriban en nuestras redes, en Facebook, en Instagram, en Corazón de Reino, me pueden escribir al WhatsApp al 11 51 53 90 36 y a Corazón y Pincel, ahí les contesta Marce al 11 5 9 90 60 95 y bueno, para que nos escriban si les gustó algo de lo que ya les vamos a mostrar en el video, ahí lo pueden pedir pero sobre todo escríbanos para que conozcan más de todo este conocimiento y esta sabiduría. Vamos a una pausa, Marce y José, nos vamos a una pausa, ya volvemos. Ya volvemos. Bueno, estamos acá de vuelta nuevamente y bueno, entre esas cositas que hacemos de artesanía, ahí le trajimos algo que hicimos, que Eva que hice esta semana para traer acá en el programa, que es un portallaveros, para que no le pase lo que me pasa a mí, que después ando buscando la llave por todos lados. Así que bueno, ahí está con un mensajito del Cristo, una pintura con un mensaje por dentro.
Así que bueno, como dijo Anita, cualquier cosa se comunican con nosotros y bueno, y ahí lo más importante, charlamos de toda esta verdad que es para nosotros. Ani, arranca un nuevo espacio. Sí, arrancamos con mate, corazón y café. Ahí están viendo en pantalla el cuadrito que hizo Marce. Contarles de que esto nació hace 3 años cuando yo llegué aquí a la Argentina, compartiendo con Marce y surgiendo ideas de cómo este conocimiento, cómo el Padre nos unió en nuestro corazón y cómo compartir todo lo que nosotros hemos aprendido. Y ahí surgió Mate, Corazón y Café. El mate por él, por Argentina, corazón, que es el corazón del Padre que nos unió, nuestros corazones, y café por el cafecito colombiano. Pero también significa ese corazón que nos une a todos los países, que no hay fronteras. Para el corazón no hay límite, no hay frontera. Como ese micelio que está aquí en este loguito que les mostrábamos al inicio, ese micelio que nos une en el corazón a todos. Y en esta sección la vamos a seguir trayendo invitados. Precisamente hoy tenemos a Clotilde Paredes, ella es del Paraguay y nos va a compartir un poco sobre estas 2 parábolas que hemos hablado, pero va a hablar un poquito, explicarlas en guaraní, que es su dialecto ancestral, es su propia lengua. Igual va a hablar en español explicando un poco lo que ha hablado en guaraní, pero es para todas aquellas personas del Paraguay, para que puedan sentir todo este conocimiento y sabiduría, es para ustedes también. Y aquí va en su propia lengua, para que la puedan comprender y sentir como suyas. Si resuenan con todo esto, si les gusta, si quieren saber más, si quieren contactarse con Clotilde, escríbanos en las redes que ya se las hemos mencionado y ahí le pondremos en contacto con ella. Así que adelante, vamos con Clotilde. José. Muy buenos días a toda la audiencia de Mate, Amor y Café. Muy buenas tardes, buenas noches, donde sea y me estás escuchando. Mi nombre es Cloti Paredes y quiero compartir el descifrado de la parábola del sembrador en guaraní y también en castellano. Pero para comprender con un poquito más de profundidad qué es lo que nos quiso decir nuestro Señor anciano de días, Jesús, con esta parábola. El sembrador es un hijo de hombre que vino en la tierra a sembrar la semilla de luz en los corazones de los hombres. La luz que es la verdad, la vida. La misma verdad que Jesús nos dijo en aquel tiempo que nos haría libres. Jae uko tiempo pajape o mombe uñandebe, bae pajeise la luz. Que la vida anda jaija, la ña nacente, ya crece, ña formar la ña en familia, ña va pojeta, ya ye sacrificar, ña de tuya, jaupe ñaman. Jae ñandebe que la vida es eterna. Ja que la ñan de yara, ñan de creador, hoy jaboí ñan en die la ñan de corazón me. Y la parábola dice, un sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, una parte de la semilla cayó al camino y vinieron las aves y se las comieron. Estos son los que escucharon el mensaje pero no guardaron en su corazón. Con la ojenduba y mensaje pero no ñongatui la y corazón me. Ja con el tiempo jesaray.
Y dice que parte de la semilla cayó en pedregales, pero como no tenía mucha tierra, brotó enseguida, porque no tenía profundidad. Más cuando salió el sol se quemó y se secó porque no tenía raíz. Estos son los que tienen muchas creencias en su corazón. Desconocen completamente su origen de su preexistencia. Y cuando se le entregó el conocimiento, no utilizaron el mecanismo para arar su tierra, para reedificar su espíritu, y prefirieron quedarse en esas creencias, en esas religiones que solamente le llenan de falsas creencias. Y entonces se secó porque no comprendió su origen de luz. Y dice que parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Estos son los que escucharon el mensaje, pero aman el mundo, aman todo lo que le entrega este mundo, los vicios, las fiestas, la riqueza, el acumular riqueza y sentirse de que están viviendo bien. Entonces no recibieron el mensaje para poder comprender su esencia original, la vida real que Él mismo es, y que la vida no es una sola, sino que el espíritu viaja en encarnaciones y encarnaciones y encarnaciones. Cada vez que nace un niño, regresa para seguir grabando memorias de luz que cada vez le conecta más con el Creador Supremo. Estos son los que se ahogaron en estas creencias. Hakoakatu ojendu, pero como jae o creebe la mundo je iba supe ja do recibí la conocimiento y catujanguaisa jae o comprobar o aplicar y yeje catujanguaisa jae o ikela y corazón me ja o mañá y yeje ja ontende janwa ja epa ja ende boija la vida verdadera, pero o creebe la mundo je iba supe o jaijube la riqueza, las creencias, las fiestas, los vicios, y entonces no tomó el mecanismo de este conocimiento para reedificar su espíritu y para servir a la vida eterna, para sentir esa verdad en su corazón. Y dice que parte de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30. Estos son los espíritus que han venido en todas sus encarnaciones amando la vida, buscando a Dios y protegiendo la vida en sus diversidades, amando los animalitos, cuidando los ancianos, siempre sintiendo compasión, humildad en su corazón, porque ya de verdad cuando vino Jesús en la tierra, creyó en Él, confió en su palabra y le amó con toda su fuerza, con todo su corazón y con todo su pensamiento.
Y cuando escuchó este mensaje, inmediatamente aplica el mecanismo de hacer esa pureza, de purificar el espíritu, purificar el corazón de odios, de rencores, de tristezas, de amarguras. Y cuando aprendió esto, sintió paz en su corazón. Cuando comprendió que la vida real es Él mismo, que Él es el templo del Santo Espíritu, así como dijo el apóstol Pablo: vosotros sois el templo de Dios y el Espíritu Santo mora en vosotros. Entonces estos espíritus, estos seres especiales, por decirlo así, al comprender esta verdad en su corazón y siente tanta alegría que quiere compartir con todo lo que les rodea, y empieza a sembrar esta semilla de luz, esta verdad a todos los que le escuchan. Y también hay otra parábola que nos da una guía de quién es, de qué camino es lo que tenemos que transitar, de qué manera tenemos que hacer las cosas, y nos muestra también quién es el que vino en la tierra, quién es el que cayó en la tierra y que nos llenó de velos. Y también nos dice, y esta parábola es la del buen pastor. Y voy a leer una partecita para dar comprensión, también para seguir edificándonos en esta verdad, para comprender cuál es el camino verdadero de la vida y del espíritu, para empezar a reedificarnos en un pensamiento claro, en un pensamiento perfecto, y reconectarnos con nuestra conciencia, que es la voz de nuestro corazón. Y la parábola dice: de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por la otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Quien vinieron antes de mí eran salteadores y ladrones. Yo soy la puerta de las ovejas. Cualquiera que por mí entrase será salvo. Y aquí nos está diciendo que la puerta es el yo soy, la puerta para comprender, para cuidar, para entender y ser esa oveja, esa manada pequeña que Jesús dijo que pondría a su derecha y a los cabritos lo pondría a su izquierda. Entonces, esta parábola nos da la dimensión de que aquí en el planeta cayó una rebelión extraterrestre, y eso está escrito en el Apocalipsis, y que se hizo pasar a Dios y engaña al mundo entero. Entonces aquí están las religiones que desvía la búsqueda verdadera de toda esta humanidad, y no permiten que encuentren a Dios, no permiten que encuentren a su Creador. Y en esta parábola Jesús nos dice de que Él es el camino, y sin embargo el que nos habla en Jesús es el Cristo. El Cristo es en nosotros la vida.
Y el Cristo es lo que a nosotros nos da existencia. Y da existencia a toda la creación, todo lo que tiene vida. Entonces comprender lo que es el Cristo, entender verdaderamente que Él no es el que dicen las religiones, que está ahí colgado en la pared, en un madero, en una cruz, en un muñeco de yeso. Ese no es el Cristo. Cristo es la esencia de la vida. Cristo decía en Jesús que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, esta parábola del buen pastor nos muestra dónde está el camino. El camino es el yo soy, mi ser. Yo mismo voy comprendiendo la vida y creando, gestando memorias de luz en todas mis encarnaciones. Y conformo mi ser cristalino y me unifico con mi conciencia y escucho la voz de mi corazón que me guía y me impulsa para ser cada vez más consciente, cada vez más amoroso, cada vez más protectores de la vida. Y entonces esta parábola del buen pastor de las ovejas está en nuestro corazón y es nuestro yo soy. Y coja él a Shela Amombe Usemia PM la Baepajeise la parábola del buen pastor. Jaejeí que Landoikeya por el redil de las ovejas Upeajae asaltador y ladrón. Jaejeí ñande Pepe que Coape o Jaweje la parte de la rebelión, la oscuridad, el que se hizo pasar por Dios, o creas que era la religión, y que tu hanguaishe ñande ya hayas acá, hacia afuera, la ñande ya huerecoa la ñane corazón. Ñande mismo, jae el camino, ñande mismo, jae la vida, ñande mismo, ya ñañe comprende, ya yeyujú, ya edificar como ese nuevo hombre, como ese Cristo, esencia cristalina en nuestro corazón, llena de luz, llena de paz, y ya no creemos, sino sabemos dónde está. ¿Dónde está el Padre? ¿Quién es el Cristo? ¿Cómo es el Cristo? Entonces, estas parábolas nos muestran el camino y nos redirecciona a nuestro corazón. Muchas gracias por escucharme y muchas gracias porque también entiendo que algunas cositas seguramente ha resonado en tu corazón. Un abrazo desde mi corazón de luz, desde mi corazón, mi vida. Gracias y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a Cloti por ese hermoso mensaje en guaraní, hablándonos un poco sobre las parábolas que hemos hablado hoy. Qué hermoso escucharla, esa lengua ancestral, de verdad que llega al corazón. Así que ya saben, todos nuestros seguidores o todas las personas que estén en el Paraguay que se identifiquen con el mensaje de lo que entregó Cloti nos pueden escribir para ponerlos en contacto con ella. Muchas gracias a Clotilde también
por toda esta enseñanza. Y Marce, entonces vamos cerrando ya, se nos acabó el tiempo en la radio vuela, así que por hoy hasta aquí dejamos. Y Marce, ¿tienes algo? Sí, primero ante todo agradecerle a Cloti por ese hermoso mensaje en guaraní. Y si ustedes supieran qué rica que es la sopa paraguaya que hace Cloti, que todos los domingos nos acompaña, son riquísimas. Gracias, Clo, por ese alimento que nos das todos los domingos y por este alimento hermoso que nos diste en guaraní para nosotros y para toda la gente del Paraguay. Bueno, ahí José, si me acompañás con las últimas imágenes. Bueno, y hoy hablamos del sembrador que salió a sembrar. Y sembrar con el corazón. Ese es el trabajo que tenemos cada uno de nosotros, al ir despertando esta verdad que vive en cada uno de nuestros corazones, esta verdad que fue sembrada como semilla de luz en cada uno de nuestro corazón. Cuando uno sale a sembrar desde el corazón y sale a sembrar con amor, el agua viva que brota del corazón, que sale por nuestras bocas, es la que le va a calmar la sed al que anda sediento por el mundo, metido en las mentiras y en las trampas que el mundo le ofrece. Pero quien logra beber de esta agua, quien logra tomar de este conocimiento, realmente también empieza a despertar esas aguas vivas que empiezan a revivir dentro de él. Y también se convierten en esas semillas que al convertirse en frutos también le dan de comer a quienes a él se acerquen. Y hay un pastor que vino a buscar a sus ovejas. Esas ovejas que están ahí adentro nuestro, que está ahí ese niño nuevo que tiene que nacer en cada uno de nuestros corazones. Porque al matar al viejo hombre del mundo, nace el nuevo niño, ese nuevo niño de espíritu y de agua, como Jesús le enseñó a Nicodemo. Y nace en él ese árbol que lleno de fruto le dará de comer a quien él se acerque. A quien se acerca a ese corazón lleno de amor, lleno de bondad, lleno de humildad, para que este mundo se alimente de la verdad del Cristo. La verdad que Él nos sembró como semillas y que Él como pastor nos mostró el camino, la verdad y la vida para que nosotros la sigamos y se las enseñemos a los demás. Así que bueno, desde ya muchas gracias a nuestros seguidores Corazón y Pincel en este programa doble que hicimos hoy debido a que el sonido había salido mal primero. Así que bueno, gracias de corazón. Gracias a José, Will de Sync 3D, por este hermoso obsequio que nos acabas de dar. Así que bueno, saludo para todos, abrazos, hasta el martes que viene. Así que bueno, de mi parte, que así sea. Anita. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron, que siempre están allí. Gracias, ya saben de que el programa queda grabado, lo pueden escuchar cuantas veces lo deseen. Gracias a José por prestarnos aquí sus equipos, su plataforma, por ayudarnos, por guiarnos, por ponernos esos fondos bonitos para que todo se vea bien, para llegarles con el mensaje a ustedes. Nos vemos el próximo martes, 11 de la mañana, y con otra sorpresa. Vamos para otro país, pero ya lo verán a qué país vamos. El próximo vamos a hacerle a José que haga el efecto, que aparezco con pelo también, así que bueno. Bueno, hasta pronto.